El Señor me ha dado el privilegio hoy de poder predicar su palabra. Yo quiero invitarlos al Antiguo Testamento. Ya hemos estado en Romanos y hacemos descansito, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ir al Antiguo Testamento, a uno de los libros que yo creo que es uno de sus predilectos a la hora de la lectura, que es Lamentaciones. ¿De qué se ríen? Lamentaciones es uno de esos libros como que les hacemos el feíto. Hay unos libros de la Biblia a los que les hacemos el feíto. No nos gusta echarles un ojito de vez en cuando. No es una cosa de extrañarse. Si uno está por ahí sufriendo o tiene alguna pena o algo así, uno no quiere decir como si invitaras a una fiesta solemne, enviaste contra mí terror de todas partes, ¿cierto? Entonces cuando uno lee eso como que, no, mejor paso otra vez a los salmos de siempre. Los salmos son mis favoritos para que me diga el Señor que me va a proteger, que me va a cuidar, que de mis enemigos, todas esas cosas. Eso es lo que nos gusta y por eso Lamentaciones es uno de esos libritos que está relegado, ¿sí? El otro favorito de todos es Levítico, ¿no? Levítico. Entonces ahí vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones el día de hoy y vamos a revisar qué tiene el Señor para hablarnos en este libro tan interesante. En el capítulo 3 hay una porcioncita muy especial, pero antes de entrar ahí, primero vamos a orar y vamos a explicar un poquito de por qué Lamentaciones habla como habla. ¿Listo? Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das a todos de escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy los modos del predicador, cómo habla, cómo lo dice, pasen a segundo lugar, Señor, y que en primer lugar esté tu palabra, lo que tú quieres decirnos, Señor, a cada uno de nuestros corazones y mentes, y que, Señor, hoy prime el disfrute, el gozo de escucharte a ti. Y también, Señor, nos devuelvas la paz en medio del sufrimiento con estas palabras que nos envías. Amén. Lamentaciones se escribió en una época muy difícil para el pueblo de Dios. Ustedes sabían que hubo un tiempo en que el famoso Israel estuvo dividido en dos, uno al norte y otro al sur. Al norte, ¿quién estaba? Israel. ¿Y al sur? Judá. Entonces, hubo una época en que estuvieron divididos y primero cayó uno y luego el otro. Entonces, primero los asirios llegaron y conquistaron el reino del norte. Y saben que todo eso fue anunciado por los profetas, ¿no? El reino del norte vivía muy opulente, estaba muy orgulloso de sus formas y se había contaminado bastante y los profetas se la pasaban hablando en contra de estos pecados. Había mucha injusticia y se podía ver en la gran desigualdad social. Entonces, ahí se veía como entre hermanos del mismo pueblo se explotaban y se maltrataban y luego iban y se expiaban con pequeños sacrificios o grandes sacrificios y creían que con eso ya tenían contento a Dios. Y hay profetas que dicen, no, eso no cura nada, porque es que sus manos están llenas de sangre. Entonces Israel cayó y los profetas se lo advirtieron y Judá vio eso. Sin embargo, a Judá también le advirtieron lo mismo. Ojo, vuelve al Señor, y eso es lo que ustedes vamos a encontrar constantemente en los profetas, ¿lo han visto? ¿Sí? Oiga, les va a caer toda esta calamidad, pero vuelvan al Señor, y ese es el resultado también de eso. Judá no estrictamente vuelve al Señor, y también es conquistada años después por otro imperio, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en el contexto en el que Judá ha sido conquistada y se están llevando a la gente para otro lugar. Han conquistado Jerusalén específicamente y miren que en la Biblia por todas partes, en el Antiguo Testamento, el hebreo se sentía orgulloso de su ciudad santa, ¿sí? Sión la llamaban, estaba en el monte, allá estaba el templo que era la casa del Señor, y si estaba el templo, el Señor iba a cuidar su casa. Y en medio de todas esas seguridades ellos caminaban con su ciudad.
pero fue conquistada. Les fue arrebatado todo. Se llevaron a su gente. Acabaron con sus hijos. Y ahí es donde se sitúa Lamentaciones, y de eso se está lamentando este libro, que ha sido acabada y que lo ha perdido todo. Por eso es tan pesimista. Por eso es tan pesimista. Entonces, Jerusalén, la Sión, la ciudad santa, donde estaba el templo, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Ya no tiene sus construcciones para alardear. Sus muros han caído. Ya no tiene a sus jóvenes porque fueron a la guerra. Se los masacraron. Han sido esclavos sus habitantes y quedaron mal. Quedaron mal porque lo perdieron todo lo que se sentían orgullosos. Imagínense cuántos años se demora uno en construir una ciudad y ponerle grandes construcciones, monumentos y cosas así. ¿Cuántos años Medellín se ha tardado en todos sus puentes y todas esas maravillas arquitectónicas de las que los habitantes nos sentimos tan orgullosos? ¿Cuántos años? Muchísimos. Pero imagínense que así todo eso se caiga, todo eso se acabe y los habitantes orgullosos de Medellín fueran sacados de ahí y se convirtieran en extraños en otro lugar. Y peor aún cuando tú creías que la casa de Dios, pues Dios la iba a defender al menos la casa de Dios. Y resulta que aún el templo cayó. Incluso empiezas a sentir, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En algún momento tú has sentido un sufrimiento parecido a este? Como que lo perdiste todo. A veces hasta cuando no lo hemos perdido todo. Yo me acuerdo que yo una vez sentía que el mundo se me había acabado porque una chica no me había volteado a mirar y me había dicho que no. Entonces yo estaba por allá sufriendo cuando era adolescente en el cuarto, ya llorando, Señor, ¿por qué? Pero hay ocasiones en que la verdad es que se pierde todo. La vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Y cambia de un momento a otro. ¿Has experimentado esos cambios que no te esperabas en la vida y que te hacen sufrir muchísimo? El día en que yo lo empecé a sentir desde chiquito. Para mí uno de los grandes cambios de mi vida fue que mi mamá se esforzó mucho por mostrarme una familia completica, bien, todo en orden. Y un día nos fuimos de vacaciones a Medellín y durante las vacaciones se reunieron mi mamá y mi tía y me expusieron que la realidad no era que estuviéramos de vacaciones, sino que mis padres se habían separado. Entonces fue como que la vida me cambió así. Yo creía que todo estaba en orden y de repente se derrumbó. ¿Has sentido ese tipo de cambios en tu vida? Y como que no sabes ya, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué me queda a mí cuando lo he perdido todo? ¿Alguien ha intentado armar un castillo de naipes? ¿No? Bueno, yo lo hice una vez y logré armar el famoso castillo de naipes. Eso es muy frágil. Alguien medio lo sopla, medio le respira al lado y se cae. Entonces yo armé mi castillito de naipes. Yo estaba muy orgulloso y le iba a tomar la foto. Y justo antes de irle a tomar la foto, vino mi hermanita y se me cayó el castillo de naipes. Eso es muy frustrante porque uno se esforzó mucho en construir algo que a la final es como muy frágil y uno le puso todas las ganas y uno, me siento tan orgulloso, voy a tomar la foto y como que se caiga de repente, eso es muy triste. Y así es como a veces sucede en la vida. Estamos armando algo, no entendemos la fragilidad de ese algo y nos hemos esforzado demasiado y una vez que se cae, la frustración es tan intensa que sentimos que ya no hay nada que hacer, se nos acabó todo, se nos acabó el mundo. Y ahora yo quisiera que iniciáramos con una pregunta importante. Si hoy perdieras casa, carro, la ropita, tu libertad, la dignidad, ¿no? La honra, la fama, el dinero, el prestigio que habías organizado, los títulos universitarios, ya nadie te los reconoce.
Se perdieron, se quemaron, el gobierno no los guardó, yo no sé, los perdiste también. Si pierdes también tu familia, si pierdes la pareja, ¿qué te queda? O sea, ¿qué sientes en tu corazón que te quedaría? ¿Qué sentirías en lo profundo de tu alma el día que pierdes todo eso, se derrumba? ¿Y qué sientes que queda para vivir? ¿Qué nos queda para vivir? Y ahí es donde quisiera que leyéramos el texto. Lamentaciones 3, 16 al 33. Desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Dice así: me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera y quede así cubierto de oprobio. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Qué tal ese texto? No te está prometiendo que se acabó el sufrimiento. ¿Se dan cuenta en ese texto? No te está diciendo se acabó, no volverás a sufrir nunca en la vida. Clave para poder lograr este texto, y este texto no puedes leer el resto de Lamentaciones sin leer este pedacito. Y clave para leer esta parte que estamos leyendo es el versículo 18, porque ahí está la primera actitud de quien está lamentándose. Y la primera actitud es, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Eso es lo que está diciendo en este momento. Después de todo ese sufrimiento, cuando se te ha acabado todo, sientes ganas de decir eso: se me acabó la vida, se me acabó la vida, hasta se me acabó mi esperanza en el Señor. Cuando sufres así, es así como reaccionas primariamente, es como tu corazón inicia su discurso. Pero tenemos que entender primero en qué contexto está Lamentaciones. Aquí está probablemente la ciudad, esto que estamos leyendo, probablemente pudo ser la ciudad la que lo estaba diciendo. Otros dicen que él fue el profeta. O sea, puedes leerlo de forma individual o colectiva. y la ciudad es la que se está quejando en la mayoría de Lamentaciones. Y ahí lo que podemos entender es quién se cree que es la ciudad. Porque para la ciudad las cosas más duras están en lo que había construido y se acabó. Se queja porque ya no tiene la gloria que tenía antes, porque toda ha sido destruida. Se queja la ciudad porque pasan sus enemigos y se burlan de ella. Ay, la que alguna vez fue gloriosa, ¿dónde está? Y claro, eso
Eso duele. O sea, imagínate que tú hayas formado tu empresa o tu familia, estabas alardeándole a todo el mundo de lo buen papá que eras y resulta que de repente la familia se destroza o la empresa se acaba. Y todos a los que habías alardeado llegan ¿y dónde está su familia? ¿Y dónde está su empresa? ¿Dónde está? Y eso es lo que está sufriendo la ciudad. Así que es toda una ciudad que está sufriendo, pero al mismo tiempo es una ciudad que reconoce quién es Dios en este partido. Y es que reconoce que es una traidora. Me lo merezco. Porque muchos son mis pecados, porque muchos son nuestros pecados. En este momento pasa lo que está pasando. Y habla de pecados colectivos, habla de todo un pueblo que se ha unido para traicionar a Dios. Pero el sufrimiento que está padeciendo, en Lamentaciones dice que es justo, que se lo merece. Se lo merece. ¿Tú harías eso? ¿Tú estarías ahí, Señor, ¿por qué? Y le dirías, no, mentira, yo sé por qué. No, ¿verdad? No es la misma sensación, no. Cada vez que uno sufre, uno simplemente se siente la víctima. Pero no siente que yo estoy sufriendo esto porque es parte de lo que ha traído el Señor. Veamos un ejemplo en nuestro pueblo, Colombia. ¿Usted ha escuchado a un solo gobierno de Colombia en el que un colombiano no diga todo es culpa del gobierno? ¿Sí? ¿Le ha tocado ese milagro? Como que el colombiano diga, no, mi culpa por haber votado por ese tipo, por no haber leído, sino haberme dejado sobornar, ¿cierto? Uno aceptándola, no. Uno es, este Santos. Este Uribe, es que eso fue el presidente, fue la Cámara del Senado, todos corruptos de allá. En cambio acá el pobre pueblo que no es corrupto el pueblo colombiano. ¿Cierto que no? No, arriba la mano los corruptos. No, todos los que estamos aquí somos santos. Pero en Colombia la cultura tiende a la corrupción. Si vamos a aceptar la realidad de los hechos, piense un momentico, no me responda porque esto da pena. Pero cuando hablamos de esa famosa comparación entre dos tipos de personajes en Colombia, el vivo y el bobo, ¿a usted cuál prefiere ser? Sí, por allá veo sonrisas de el bobo. ¿Usted cuál prefiere ser allá en sus adentros? Cuando le piden una anécdota que lo haga sentir orgulloso, ¿usted cuenta cuando fue el bobo o cuando fue el vivo? Oiga, le pegué una robada a esa viejita, venga, le cuento. ¿Cierto? Porque el vivo no es una persona realmente amable con los demás, altruista, no. El vivo es una persona que es corrupta y que se aprovecha del otro para sus fines. Y en Colombia, eso no es solamente como que de los paisas, de los santanderianos, no, eso es de toda Colombia, todos quieren ser el vivo. ¿Sí? Es más, vemos a nuestro hijo que disimuladamente va y agarra una golosina que no debía agarrar y logra su cometido y uno dice, este tan vivo, y a uno le sale una sonrisa, ¡ay, tan vivo mi niño! ¡Qué muchachito tan vivo! Y nos gusta la idea de ser el vivo. Y si te miras en tus adentros colombianos, te vas a dar cuenta que el problema del pueblo colombiano no habita en un gobernante, no habita en un solo personaje, sino que habita en la totalidad del pueblo. Todo el pueblo necesita sufrir. Y en medio del sufrimiento, pues, este montón de vivos nos sentimos como si fuéramos las víctimas. Luego viene la pregunta siguiente, ¿un pueblo por quién está conformado? Por individuos. Eso es lo que construye un pueblo y no es diferente aquí con el caso de Judá. Está constituida por individuos que se unieron como pueblo para traicionar a Dios y como individuos también lo hacían. Y esto es lo que está sucediendo acá. Hay un sufrimiento en el que saben que es justo, pero al mismo tiempo, en el 18, vuelve y juega,
la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta a mi Señor en medio del sufrimiento que estoy teniendo. La razón por la que sufro, lo que estoy viendo, es todo lo que construí, todo lo que yo había hecho, lo que me hacía grande como nación y como ciudad, que se ha derrumbado, se ha caído. Y cuando veo eso, mi esperanza se va. Mi esperanza se va. Y no siento que el Señor esté conmigo, porque es que si el Señor está conmigo, pues hace todo lo que a mí me gusta. Y eso es importante en lo que está diciendo aquí el autor, precisamente por eso, porque él tiene un primer momento antes de acordarse del Señor, y es un momento de un sufrimiento sin Dios, un sufrimiento sin Dios. ¿Has tenido sufrimiento sin Dios? ¿Has tenido un sufrimiento donde viste que todo se acabó y no se te ocurre Dios? Es más, niegas que Él esté ahí. Sufres tanto que volteas a mirar y no ves por ninguna parte a Dios porque tú estás ocupado mirando aquello que perdiste, eso que se derrumbó, eso que se acabó, eso que cambió y no te gustó. Eso es lo que está pasando en este momento. Y eso que este sufrimiento de perderlo todo no se compara a un sufrimiento eterno que trae la condenación. Cuando los profetas les estaban advirtiendo tanto a Israel como a Judá, no la creyeron, siguieron en las mismas. Y es parecido a nosotros cuando nos advierten acerca del sufrimiento eterno de la condenación y no la creemos. ¿Sí? ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Él no la creía, pero cuando ya le tocó, ahí sí lamentaciones. Ay, deja que me caiga una gotica a humedecerme aunque sea la boca. No, espérate, voy y les aviso a los demás que esto es verdad. Ya tienen el aviso, está por todas partes en el camino la señalización. Ojo que hay un hueco, ojo que hay un hueco, ojo que hay un hueco. Y los tipos mirando para el cielo. Y cayeron. Y esto, lo que le está pasando aquí a Israel, nos recuerda que el sufrimiento, que la ira de Dios puede cae sobre aquel que lo ha traicionado. Es real, es real. El pueblo de Dios se creyó que porque tenía el templo de Dios, la ira de Dios no iba a caer sobre ellos y su pecado, pero cayó. El Señor cumplió su palabra. Y esto es solo una sombrita del sufrimiento que nos esperaría en el tema de la condenación. Pero hay algo de lo que se acuerda el predicador aquí, el profeta. Versículo 21. Bueno, leámoslo desde el 20. Siempre tengo esto presente, todo mi sufrimiento, que ando errante y embargado por la hiel y la amargura, y por eso me deprimo. Pero, cambio de planes, ¿no? Pero, algo más viene a la memoria. Algo más me viene a la memoria. Por ahí está sufriendo y de repente cayó en cuenta, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Esperar algo. Cuando uno espera algo le dan ganas de seguir adelante, ¿cierto? Como cuando esperas la Navidad cuando eres niño. Ya viene la Navidad. Papá, ¿cuánto falta? Me dice Joseph. Y yo le digo, no, más o menos medio año. Falta poquito, me dice. Y él espera la Navidad porque ya viene la Navidad, a él le encantan las luces y todo eso. Y eso lo llena de esperanza. Le dice, esto hasta aquí no se ha acabado. ¿Y qué es? Que el gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Y que cada mañana se renuevan sus bondades. Y muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Si ven que hay dos partes de esto que está pasando aquí.
Lo primero que dijo que fue, versículo 18. Se me acaba la vida y mi esperanza en el Señor. Pero ahora que le vino esto a la memoria, ¿qué es lo que dice en el versículo 24? El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Otras versiones dice, el Señor es mi porción. El Señor es lo que me queda. ¿A qué se refiere? Lo perdí todo, ya no tengo ropa, ya no tengo techo, ya no tengo ciudad, ya no tengo templo, ya no tengo hijos, ya no me queda absolutamente nada. Momento, me queda algo, me queda algo. ¿Y qué es ese algo que me queda? Dios. Y ese algo es mucho más grande que todo lo demás que perdí. El Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré, esperaré. Y ahí una palabrita clave, esperaré, esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué significa eso? ¿Que el sufrimiento con el Señor es diferente o no? El sufrimiento sin el Señor nos deprime, nos quita la esperanza. El sufrimiento con el Señor cambia. Aquí no dice que va a dejar de sufrir, pero ahora el sufrimiento es bueno, me santifica, me hace confiar en el Señor, me recuerda su bondad. Cambia mucho el sufrimiento con el Señor, porque aquí dice, bueno es el Señor con quien en Él confían y los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Bueno es el Señor. Y entonces cambia de actitud cuando recuerda al Señor con esperanza, pero también con arrepentimiento. Leamos lo que sigue, 28. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera, y quede así cubierto de oprobio. ¿Qué significa eso? Que el hombre necesita humillarse frente al Señor. Humillarse, poner tu cara en el polvo, ¿qué significa? Humillarte. ¿Sí? ¿A ti te gusta la idea? Si yo te invitara ahorita mismo vamos a poner la cara en el piso todos, ¿será que todos nos hacemos caso? ¿Cierto que no dan ganas? Ay, tan lindo, tan espiritual, pero la verdad es que hoy me maquillé muy bien y me salió todo bonito el labial y lo voy a dejar ahí manchado en el piso, ¿no? ¿Cierto que no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Él le está diciendo, es bueno que el hombre se humille ante el Señor. Se humille completamente, recuerde cuál es su lugar frente al Señor. Porque una vez fuiste la ciudad que se creía la más impresionante de todas. Porque un día fuiste la que creías que Dios estaba ahí en su casa y que la iba a defender. Porque era la que te creías la ciudad santa. Y en ello te envaneciste y no te humillaste frente al Señor. Y ahora estás completamente acabada, es tiempo de humillarte frente al Señor, porque no te queda otra. Porque volteaste a mirar y lo único que te quedaba era el Señor. Y esto es hermoso porque es bellísimo humillarnos frente al Señor porque el Señor es temible. Y es uno de los atributos que no nos gusta hablar mucho, pero el Señor es temible. El Señor es temible. Es tan temible como cuando es nuestro papá grandote detrás del que nos escondemos, porque mi papá es más fuerte que el suyo, ¿cierto? Entonces nuestro Señor es así de temible como el papá cuando nos escondemos atrás, pero también es temible cuando se pone bravo y nos va a castigar. ¿Sí? ¿Alguna vez usted con sus papás le pasó esta escena?
A mí me pasó muchas veces en mi adolescencia, porque yo no voy a decir que fui un santo. Y mi mamá llegó con toda la razón a regañarme. Y yo le grité, fui grosero. Vea, fui digno de ser echado de la casa. Pero saben que después de gritar y de pelear de esa manera tan horrible con mi mamá, en lugar de coger para la calle, porque pues después de hacer eso con la dueña de la casa, lo lógico es que yo peleando me vaya para la calle. Yo cogí para mi cuarto, fui a la nevera, saqué comidita y me preparé para mi abstinencia allá adentro. En mi camita, con un televisor al frente, ¿sí? Momento de reflexión difícil. Esa es una enorme diferencia entre un hijo que sabe que esta mamá lo ama a un hijo que no tiene esperanza y que sabe que su castigo es justo y que debería irse y no tiene más esperanza sino irse, porque la mamá lo va a echar. Pero no era así, no era así. En casa de mi mamá yo podía ir a la nevera, acabando de ser grosero con ella, coger comida y coger para mi cuarto y seguir bravo con ella. Pero yo me quedaba en el cuarto y me quedaba callado y sabía que mi mamá tenía razón y al final la forma de ir a pedir disculpas de un hijo, yo no sé ustedes, pero es así, me le paraba al frente y me le quedaba callado. No sabía ni qué decirle, como que uno no tiene ninguna palabra que valga después de lo que hizo. Y es una figura muy bella quedarte en silencio, aguardando, confiado la salvación del Señor, como un hijo que sabe que su Dios lo ama, que su Dios lo ama. Y esto que le está pasando al pueblo de Israel es una esperanza de que el Señor los va a levantar como nación, pero también es una esperanza en un amor gigantesco de parte de Dios que vino en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros aguardamos callados, sabiendo que nosotros no lo merecemos, la esperanza de salvación en aquel que soporta todas nuestras cargas. Y es el Señor Jesucristo. Un sufrimiento con Cristo es diferente a un sufrimiento sin Cristo. Un sufrimiento con Cristo es tener a alguien que te la está cargando. Y tú crees que te está doliendo mucho, pero no tienes idea cuánto le duele a Él. El Señor Jesucristo en la cruz sufrió toda esa ira de Dios, del Dios temible sobre Él, para que nuestro sufrimiento, en lugar de mirar hacia la oscuridad y pensar que no hay esperanza, pudiese mirar al Señor y ver esperanza en nuestro Dios. Y tenemos seguridad en esa salvación. El Señor nos ha rechazado, dice el 31, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Qué está diciendo ahí? Ten fe que esto no dura para siempre en el Señor. Ten fe porque Dios no le gusta verte sufrir. Tienes plena seguridad en la misericordia del Señor. Mateo 11:28. Mateo 11:28 tiene unas palabras del Señor Jesús que te van a encantar en cuanto las encuentre. Dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En el Señor Jesucristo encontramos el descanso, la paz que habíamos perdido por ese sufrimiento, la encontramos aún estando en el sufrimiento, cuando Cristo habita nuestra vida, cuando Cristo es quien la gobierna.
Solamente en Cristo podemos encontrar la paz que estamos anhelando en medio del sufrimiento. ¿Y no le parece increíble usted estar sufriendo y no esperar que pase el sufrimiento para poder estar en paz, tranquilo y lleno de esperanza, creciendo en el Señor por medio de ese sufrimiento? Saber que Dios se está glorificando ahí. Esto es lo que nos está invitando este texto, porque Lamentaciones empieza con sufrimiento y si usted continúa el texto termina con sufrimiento. No va a acabar el sufrimiento. Tiene esperanza la ciudad, pero está viviendo un momento que parece que nunca se va a acabar. Y cuando estamos en esos momentos de sufrimiento no tenemos que esperar a que haya una recompensa. No tenemos que esperar a que haya, ay, el Señor cuando ya me quite este dolor, entonces existe Dios, pues. Entonces Dios está ahí. No, aun cuando está el dolor, Dios está ahí. Y Cristo está ahí cargándolo, porque Él te lo prometió. Ahí está su salvación. Él tomó la ira que te merecías y se la tomó Él. Para concluir, miremos el versículo 39 al 41 de qué es lo que nos dice el mismo Lamentaciones que debemos revisar. ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Esa es la actitud a la que nos invita Lamentaciones. En lugar de estar hablando mal, mirando para otro lado, mira al Señor y elévale a Él tus manos, tus plegarias y tus alabanzas, porque Él es tu único respaldo, Él es todo lo que te queda, en todo momento. Aplicaciones. Primero, no construyamos para nosotros nada en nuestra vida. Si tú construyes para ti algo en tu vida, ya sabes para dónde va eso. Y si tú construyes algo para ti, te vas a decepcionar. Tarde que temprano el castillo de naipes se va a caer. Y te vas a sentir frustrado y acabado, y si tu esperanza estaba en ti y en esa construcción que estabas haciendo, no vas a encontrar nunca la paz. 2, recordemos a Dios cuando estamos sufriendo y nuestro sufrimiento será transformado. Pasará de ser un sufrimiento pecaminoso que niega a Dios a ser un sufrimiento en santidad que se acuerda de su Señor y que sabe que Él está ahí y que pone su esperanza en nuestro Señor. 3, aprovecha el sufrimiento para rehacer una vida para Dios. Esto es lo que está pasando con este pueblo. Este pueblo tiene que pensarse ahora para el Señor. Y es lo que va a ocurrir cuando ellos regresan. Cuando ellos regresan, ahora el asunto es reconstruir un pueblo de Dios. Y lo pueden ver en Esdras y Nehemías. Ahí van a encontrar cómo fue esto. Número 4, ten seguridad en la misericordia que Dios te ha mostrado en Cristo. En el momento de sufrimiento, no se te parta la patica más importante, que es recordar y tener la fe firme en que Jesucristo ya se entregó por ti para que tus pecados fueran borrados. El Señor Jesucristo glorificó al Padre mostrándotelo. No se te olvide que el faro de la cruz ilumine en esos momentos de sufrimiento. Ten seguridad en Cristo. Ten plena confianza en nuestro Señor. Oremos.